cardíaco. Recordemos que el ciclo cardíaco va a ser importante. Tenemos que el corazón tiene dos ventrículos que estarían en la parte inferior y dos aurículas, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos del ciclo cardíaco, recuerden que el corazón es una bomba del lado derecho y es una bomba del lado izquierdo. Obviamente, ya teniendo en cuenta el lado derecho se va hacia la región pulmonar, en este caso lleva la sangre hacia el pulmón para la oxigenación, y del lado izquierdo vamos a ver que va a recibir la sangre, ¿no? Y esta va a ir hacia la aurícula. Entonces, esto es lo que nosotros teníamos como imagen, ¿no? Las aurículas, en este caso aurículas derecha, aurícula izquierda, y debajo ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La sangre llega a través de los grandes vasos, en este caso la vena cava superior, vena cava inferior principalmente, ¿no? A la aurícula derecha, luego pasa al ventrículo y luego sale por la pulmonar, que es la arteria pulmonar. Luego pasa al pulmón, un proceso de hematosis, luego regresa hacia la aurícula del lado izquierdo a través de lo que vendría a ser las venas pulmonares. Y luego pasa por el ventrículo izquierdo, ¿no? Recuerden que aquí vamos a tener las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Bueno, pasa en este caso por la bicúspide y luego sale por la aorta, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el funcionamiento normal. Ahora igual, ¿no? Ustedes ya han visto la circulación, tenemos la aurícula, donde le va a llegar a la aurícula derecha, llega la vena cava superior, vena cava inferior. Tenemos que esta pasa ¿por dónde, chicos? De la aurícula hacia el ventrículo y pasa por, ¿qué estructuras? Lo acabamos de decir. ¿Qué elementos que están ahí se llaman tricúspide? La válvula tricúspide, aurículo ventricular. Las auriculoventriculares, en este caso la tricúspide. Muy bien, ¿tu apellido? Rodríguez Paredes. Muy bien, Rodríguez. Entonces, ya tenemos nosotros que ir revisando, ¿no? Ese funcionamiento que ya lo vimos. Entonces, aquí, ¿no? Una vez que teníamos esto, vamos a tener que luego sale la sangre a través de la arteria, ¿no? Pulmonar, que es una variante, porque recuerden que las arterias llevan sangre oxigenada. En este caso es desoxigenada y va a irse a los pulmones para el proceso llamado hematosis, ¿no? Eso es lo que el intercambio gaseoso. Ahora, regresa, ¿no? Ya la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares a la aurícula del lado izquierdo, es lo que habíamos mencionado, ¿no? Y ya tenemos aquí, ¿no? El regreso de la sangre y luego la sangre va a pasar también por esa válvula auriculoventricular que va a ser, en este caso, la. Eso es lo normal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que vamos a tener el ciclo cardíaco. Hay una etapa que es la diástole y otra que es la sístole, ¿no? Y recuerden ustedes que la diástole siempre va a ser esa relajación del músculo y cuando hablamos de la sístole vamos a tener la contracción del músculo, ¿no? Entonces, vamos a tener que ver cuánto tiempo dura. Ustedes saben que la contracción y en general el sistema excitoconductor, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza, chicos? En el nódulo sinusal. Nodo sinusal. ¿Quién dijo nodo sinusal? Evangelista Espíritu. Muy bien. Entonces empieza en el nodo sinusal, y luego vamos a tener el nodo auriculoventricular, luego tenemos que se van hacia la rama izquierda, rama derecha, las fibras, el haz de His, y luego al final las fibras de Purkinje, ¿no? Eso es lo normal, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, porque lo que vamos a tener es que va a durar, más o menos, estamos hablando de 60 segundos, 60, perdón, por segundos por minuto, ¿no? Y esto lo vamos a dividir entre la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 75, 75. Va a ser variable, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que teníamos un rango? Sí, de 60 a 80. ¿No? ¿De acuerdo? Encima de eso ya taquicardia, 120 taquicardia, 140 taquicardia. Entonces, ya luego acá vamos a ver qué se reemplaza, ¿no? Cuánto dura. Y tenemos que la duración en segundos, 60 entre lo que vendría a ser
¿no? La frecuencia cardíaca que va a variar según el paciente, ¿no? Y vamos a tener el valor, ¿no? En este caso 0.83 segundos. Ahora, y encontramos el ciclo. Es un ciclo, ¿ah? La sístole y la diástole, es todo un ciclo. Entonces hablamos de la sístole, en la sístole va a haber etapas. Primero va a haber una contracción isovolumétrica, ¿no? Luego va a haber una eyección, vamos a tener una relajación isovolumétrica que tiene que ver con los volúmenes, y luego ya en lo que vendría a ser la diástole hay un llenado, que va a ser, la primera parte es un llenado rápido, luego va a haber un llenado lento, y luego ya viene la sístole auricular, que es la parte final, ¿no? Entonces, estamos viendo que a nivel de la diástole se llenan las cámaras, primero rápidamente, luego lento, y luego ya viene la contracción de la auricular para sacar la sangre hacia, en este caso, la estructura, ¿no? Donde tiene que ir. Si hablamos de la aurícula hacia el ventrículo. Vemos una imagen aquí bastante interesante, donde nos indica justamente esas etapas, ¿no? Que nosotros vamos a ir teniendo en cuanto a la contracción. Entonces, vemos las características y se va dibujando una gráfica, se va haciendo una gráfica y nosotros vamos viendo cada una de estas etapas que tienen que ver justamente con el llenado, ¿no? Y vemos además cada uno de los eventos, si lo agrandamos un poquito, creo que se pierde la imagen cuando lo agrando. ¿Sí? ¿Se ve? No, Bueno, No, Ahorita no se ve nada, ¿no? se perdió, ¿no? Cuando de compartir. Claro. Entonces ya, bueno, vamos a compartir otra vez. A ver. ¿Ahí se ve? No, No, mi, mi. no se ve. No, no, Ya, entonces tengo que dejar de compartir otra vez. Bueno, sí es esta plataforma, ¿no? Ya, otra vez. Compartimos. Está en la clase anterior. Bien, aquí se observa, ¿no? Ya se observa, sí, y ahora sí. Bueno, tenemos aquí la presión, ustedes están viendo aquí la presión arterial, ¿no? Vemos nosotros las fases, en este caso, ya cuando ocurre el cierre, por ejemplo acá, el cierre de la válvula mitral, ¿no? Tenemos aquí lo que viene a ser la aurícula, la representación de la aurícula. Vamos a ir viendo también ese volumen, que sería el volumen en rojito que dice volumen isovolumétrico, ¿no? Y la contracción. Luego aquí estamos viendo ya la fase rápida de eyección que hemos mencionado. Y luego aquí estamos viendo ya, obviamente, la eyección, ¿no? Y vemos todo esto que involucra, ¿no? Ya la válvula mitral, que es lo que pasa en la válvula mitral. Se va a cerrar la válvula mitral. Aquí vamos a ver qué pasa la válvula ya aórtica y vamos a ver un cierre aquí de lo que refleja lo que es la válvula aórtica, ¿no? Tenemos aquí ya la relajación, ¿no? En este caso isovolumétrica, y luego ya tenemos, ¿no? Aquí también nuevamente parte de lo que corresponde a la apertura de lo que vendría a ser la válvula mitral, ¿no? Y aquí entre esto ya vemos nosotros un fluido más rápido, ¿no? De lo que vendría a ser la sangre. Y aquí estamos viendo ya una etapa donde vamos a ver la diástole, la relajación ventricular. Entonces, vemos cada una de estas etapas que mencionábamos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que ocurre, que es el llenado rápido, ¿no? Recuerden que teníamos los ruidos. ¿Se acuerdan los ruidos? ¿Cuáles eran los ruidos, chicos? El primer ruido que me lo daba, el cierre de las válvulas, la aurículo contracción ventricular. isovolumétrica. Se da en la contracción isovolumétrica el primer ruido. Ya. El primer ruido es cuando se cierran las válvulas.
Auriculoventriculares. Auriculoventriculares, las dos, ¿de acuerdo? Y ya cuando tenemos el segundo ruido, ¿cuándo se produce? La relajación isovolumétrica, ¿no? Cuando se cierra, ¿qué se cierra? La válvula aórtica y la válvula pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las etapas donde nosotros vamos a ver qué ocurre, ¿no? El primero y segundo ruido, ¿no? Y como dice su compañera, tenemos ahí una relación que tiene que ver después del cierre, ¿no? Aquí en la válvula mitral, ¿no? Ocurre la contracción isovolumétrica, ¿no? Entonces tenemos también la fase de eyección rápida, y aquí tenemos también, ¿no? La fase de eyección lenta, y aquí viene ya lo que vendría a ser, en este caso, el cierre de la válvula aórtica, ¿no? Y luego vamos a tener la relajación isovolumétrica, ¿no? Y es parte de lo que hemos mencionado en cuanto a estas etapas, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de las etapas, vamos a encontrar una fase de llenado rápido, ¿no? Vamos a tener una fase de llenado lento, tenemos la sístole, que es la sístole auricular, lo que es la contracción, que es la parte final, tenemos la contracción isovolumétrica y vamos a tener la eyección, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos reflejando en este caso, ¿no? Bueno, hay cambios ahí y esa imagen nos ayuda para ver otros factores, ¿no? El pulso venoso, ¿no? Yugular. Podemos ver también a qué corresponden en el EKG, a qué corresponden cada una de esas etapas, ¿no? Entonces estamos viendo que a nivel de la aurícula, ¿de acuerdo? Se relaciona con la onda P, ¿no? Y la contracción, ¿se acuerdan? El complejo QRS. ¿Y qué cosa era la ST? ¿O la T? ¿Qué era la T, chicos? La repolarización, ¿no? Entonces aquí tenemos, miren aquí, tenemos el primer ruido, este es S1. Aquí tenemos ya el segundo ruido, y eso se asocia al cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? Y luego ya tenemos el tercer ruido que corresponde a la fase de llenado rápido. Sí, esa es la interpretación básicamente de esta estructura, ¿no? Ya estamos viendo. Es importante que sepamos que existen, ¿no? En este caso, las etapas y cómo se refleja incluso ese movimiento en el EKG, a qué representa cada uno de estos ruidos, ¿no? El ciclo cardíaco entonces tiene un volumen de eyección y tiene una frecuencia cardíaca, ¿no? Eso es lo que me va a dar el gasto cardíaco. El volumen de eyección va a estar dado por el volumen diastólico final, y cuando hablamos del volumen diastólico final, vamos a tener que ver la presión auricular y la distensibilidad ventricular, ¿de acuerdo? Entonces el volumen va a estar dado por la presión auricular y la distensión ventricular. Y cuando hablamos ya del volumen que corresponde al volumen sistólico final, porque tenemos un volumen, el volumen de eyección van a ser dos, ¿no? Uno que me va a medir el volumen diastólico final y el volumen sistólico final, ¿de acuerdo? Y en el sistólico final tenemos que pasa en la final, obviamente hay que sacar la sangre. ¿Qué pasa? Hay una contracción o una contractilidad ventricular y luego también la poscarga, ¿no? Eso me va a dar el volumen sistólico final. Entonces ya tenemos el gasto cardíaco, ¿no? Vamos a reemplazarlo, pero vamos a ver nosotros el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca, ¿no? Me va a dar el gasto cardíaco. Bien, es lo mismo que nosotros estamos viendo, ¿no? Pero el tema es básicamente cómo ocurre. Esto es dinámico, no está poniéndose a la altura, ¿no? Para ver justamente cada uno de esos movimientos y qué es lo que refleja, ¿no? Solamente era eso lo que vimos en la imagen anterior, ¿ya? Bueno, igual aquí estamos viendo, esto es bastante, si lo pongo acá, es dinámico, ¿no? ¿Sí? Miren aquí, por favor, miren esta columna que corresponde básicamente a lo que es la primera parte, ¿no? El llenado. Vemos aquí, miren cómo va
¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Otra vez? Cómo va pasando la sangre y va reflejándose en esa ilustración. ¿Lo vieron? ¿Sí? Sí, mi. Ya es lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Ya cuando hablamos, obviamente, de la sístole, en este caso auricular, cuando hablamos del volumen isovolumétrico, cuando hablamos de llenado rápido, ¿no? Eso es lo que estamos visualizando. Bueno, aquí. ¿Cómo determino la presión arterial, chicos? ¿Qué es la presión arterial? Y eso es algo que ustedes tienen que conocer, ¿no? Porque obviamente van a vivir con eso prácticamente. ¿Qué cosa es la presión arterial? Estamos hablando de una definición de fisiología, ¿no? Recuerden que tenemos también rangos, y esos rangos obviamente hay protocolos que van cambiando. ¿Qué es la presión arterial? Tenemos nosotros que la sangre va a salir con una fuerza, ¿no? Sale con una velocidad y una fuerza. Y ese golpe que hace al pasar a través de los vasos, ¿no? Y que va a golpear las paredes de las arterias, va a determinar el gasto cardíaco y también vamos a tener la resistencia periférica, ¿no? Entonces, la presión arterial va a estar dada por factores. ¿Cuál sería? El gasto cardíaco. ¿Qué era el gasto cardíaco, chicos? ¿Qué era el gasto cardíaco? Vamos a ver aquí. ¿Qué era el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? Ya lo vemos aquí mejor directamente. ¿Qué es el gasto cardíaco, chicos? Es la cantidad de sangre que bombea el corazón Ya, a por ver. minuto. Es la cantidad de sangre que bombea por Cantidad minuto. mejor, claro, una mejor definición es el volumen, ¿no? Como tú lo dices, es el volumen, Y la porque frecuencia recuerda cómo se mide, cardíaca. ¿no? Es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Entonces, muy bien, estamos hablando del volumen. A ver, delegada, apúntame ahí a esas 3 personas que han hablado, por favor. Me lo mandas ahí, ¿de acuerdo? Entonces, es el volumen de sangre bombeado, como ustedes dicen, en un minuto. Lo vimos, ¿no? El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ya? Siempre eso es pregunta de examen. Y depende mucho de la cantidad de sangre que tengamos. Estamos hablando del volumen, ¿no? Y también va a depender del corazón, o sea, la fuerza que le va a poner a esa contracción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es resistencia periférica? Si hablamos de resistencia periférica total, ¿qué cosa es? Ustedes saben que los vasos van a tener una resistencia. Entonces, es la resistencia a la salida de esa sangre, ¿no? Y que lo va a determinar, obviamente, el diámetro, ¿no? Recuerden que los vasos van a tener un diámetro, ¿no? Y también va a depender de qué tan líquida sea la sangre o qué tan viscosa sea la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de resistencia total periférica, estamos hablando del flujo sanguíneo, ¿no? Que va a estar dado también por ese diámetro del vaso que lo estamos viendo aquí en esta imagen, ¿no? Y también las características de la sangre, en este caso, qué tan fluida, ¿no? La viscosidad es lo que se va a medir. Ustedes saben que la sangre, mientras más viscosa, quiere decir que tiene más elementos formes, ¿no? Uno de los elementos formes que nosotros vamos a encontrar es el glóbulo Rojo. el glóbulo rojo, que tiene hemoglobina, ¿no? Entonces, un paciente que tiene una hemoglobina incrementada, elevada, entonces quiere decir, si tiene 17, entonces quiere decir que su sangre va a ser más espesa, más viscosa, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es la presión arterial? Nosotros vamos a determinar, ¿no? La fuerza de la sangre, entonces, que salía, estamos viendo cómo sale la sangre del corazón, ¿de acuerdo? Y ejerce sobre las paredes, ¿no? Recuerden que las paredes, dependiendo del calibre, va a tener una resistencia. Entonces, cuando sale la sangre, golpea esos vasos, porque de acuerdo a donde se encuentre, ¿no? Y depende del calibre, vamos a tener que lo va a determinar el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. ¿Ya? Entonces, la presión arterial, ¿por quiénes va a estar dado, chicos? Por el gasto cardíaco Y la resistencia. la resistencia del vaso, ¿no? La resistencia periférica total. ¿De acuerdo? Ustedes conocen la presión, la conocen como presión máxima y la conocen como presión mínima, ¿no? Estamos hablando de la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la presión sistólica es la máxima eyección cardíaca.
Y la diastólica va a ser en este caso la mínima relajación, ¿no? O sea, es el tema de la relajación, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de la regulación, ¿no? Cuando hablamos de regulación, vamos a tener nosotros sensores en el cuerpo que van a modificar esta presión arterial y eso también va a depender de las demandas del organismo, ¿no? Del cuerpo. Entonces tenemos los famosos vasoreceptores, ¿no? El sistema nervioso autónomo, que obviamente trabaja también con otras estructuras, como por ejemplo el riñón, ¿no? Entonces, la presión arterial sistólica, ¿qué cosa sería? El gasto. La contracción y la extensión de la Sí. Ese valor máximo de la contracción que nosotros vamos a encontrar en el ventrículo, en este caso izquierdo, ¿no? Que es la que nosotros vamos a registrar. Y cuando hablamos de la presión arterial diastólica, Es la mínima. La mínima, Miss. Mínimo. ya, entonces, es el valor mínimo que nosotros vamos a detectar, ¿dónde? En la aorta, ¿no? Al final de lo que es la relajación del corazón. ¿No? Estamos hablando del corazón que va a estar en diástole, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver nosotros qué cambios en cuanto a estos valores. No vamos a tener las presiones que tienen ya, no es como antes, ¿no? Ahora vamos a ver una presión que aparentemente es una presión normal, ¿no? Que puede ser una normal alta. Vamos a ver la clasificación más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué es la presión arterial media? Es la resta, Miss, de la presión arterial, la presión sistólica, menos ¿Es el resta o suma? ¿Perdón? ¿Es resta o suma? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es resta o suma? Es suma. Es Ya, entonces no suma es y que resta. luego se divide. Claro, es diferente, ¿no? Si tú sumas, es diferente a restar y dividir también es otro tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros, ¿es la suma de qué? La presión máxima cuando presión se tiene arterial. Ya, ¿cómo sacamos la presión arterial media? Miss, que yo tenga entendido, es la suma de la presión sistólica con la diastólica, ¿no? Así Entonces, nomás. entre dos. y se divide entre 3, pero es la presión sistólica más el doble de la presión diastólica sobre 3. Ah, ya. Así es diferente, ¿no? ¿De acuerdo? Entre 3. Podemos también mencionarlo de otra forma. ¿Es el promedio de qué? De las presiones diastólica y sistólica. Ya, diastólica, y podemos también sacarlo como un tercio de la presión de pulso, ¿no? Entonces, sí, y lo dividimos, obviamente, si hablamos de presión sistólica, estamos hablando de la presión sistólica más 2 veces la diastólica entre 3, ¿no? También sale igual, ¿ya? Bueno, entonces, esos son los valores que nosotros tenemos que ir interpretando, ¿no? Y también identificando. Cuando hablábamos del riñón, el riñón tiende a modificar, ¿no? En este caso a regular. Y por ahí tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y aquí vamos a ver que esto también es importante porque aumenta lo que es esa vasoconstricción y también la retención, en este caso de agua y sal, cuando tenemos una presión baja y tenemos que tratar de compensar eso, ¿no? Entonces, eleva la presión. Cuando hablamos ya de esto, nos ayuda, ¿no? Al incremento de la presión porque el hecho de retener volumen, retener agua y retener sodio, porque la sal es sodio, ¿no? Entonces mejorará o incrementará la presión arterial. Bueno, esto es lo mismo, simplemente es dinámico para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Aquí estamos viendo la técnica de control de la presión arterial. Es importante que tengamos el equipo. Primero, esto involucra muchos aspectos, ¿no? Primero, el personal capacitado, el paciente que colabore, y tenemos que tener un ambiente adecuado y el equipo también tiene que ser adecuado, ¿no? Recuerden que los equipos tienen que estar calibrados, ¿no? Tenemos diferentes tipos de equipos, ya ahora hablamos de los digitales, ¿no? Que son muy prácticos y lo utilizan hasta en la casa, ¿no? Entonces, es importante también ver los modelos, ¿no? ¿Ustedes han visto los de mercurio? ¿Han visto los de mercurio? ¿El termómetro, doctora? No. Estamos hablando del tensiómetro, ¿no? Ya no salen los de mercurio y antes en los hospitales teníamos un montón, ¿no? Ya no, ahora ya no hay. Entonces, cuando hablamos de la presión arterial normal, aquí justo nos habla, ¿no? De una presión normal, 120-80.
¿no? Pero también tenemos que ir considerando otros aspectos, ¿no? Cuando hablamos de las guías, vamos a tener que las guías se han modificado, incluso hablamos de una hipertensión que empieza ya con 130 y 80 milímetros de mercurio para arriba, ¿no? Entonces, y además cuando hablamos de 140-90, son diferentes guías que nos hablan de que aquí tenemos la guía europea, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay protocolos nuevos y nos hablan de las presiones. Cuando hablábamos nosotros de las europeas, de las americanas, se han hecho estudios, ¿no? En estas personas y quién se parece más a nosotros para identificar estos valores. Ahora, cuando hablamos de valores de presión en los adultos, ya tenemos las presiones que van a ser presiones óptimas, ¿no? Normales, que va en menos de 120 milímetros de mercurio, porque se mide en milímetros de mercurio, ¿no? Que es la sistólica, y la diastólica en menos de 80. Ahora, hay una normal que va a ser elevada. Ya, esa es la prehipertensión, y hablamos de una que está en 120 hasta 129, y la mínima, o sea, la diastólica en 80. Y ya hablamos de esta clasificación que habla de hipertensión estadio 1 y estadio 2, ¿no? Cuando hablamos de estadio 1, está en 130, la dejamos en 129, ahora 130 hasta 139, y la mínima es 80 a 89 milímetros de mercurio. Y el estadio 2 es aquella que va a estar encima de 140, y la mínima va a estar en mayor de 90, ¿no? Entonces, la hipertensión estadio 2, presión arterial mayor o igual a 140, y la diastólica mayor a 90. Esta es la clasificación que teníamos antes, ¿no? Nos habla de prehipertensión, bueno, hipertensión, presión normal, prehipertensión, hipertensión grado 1, grado 2, ¿no? De acuerdo, ahora hablamos ya de presión óptima normal, normal, hipertensión estadio 1 y hipertensión estadio 2. Bueno, hemos hablado del control que tiene que ver con el sistema simpático, parasimpático, importante, que influye en estos, y vamos a tener nosotros los sensores, ¿no? En este caso vamos a tener los varoreceptores, y eso se van a encontrar en el callado de la aorta. Vamos a tener nosotros que identificar de qué depende, ¿no? En este caso, dónde se encuentran. Cuando hablamos de la división de lo que es la carótida también común, ahí también vamos a tener sensores, vamos a tener otros sensores en el sistema nervioso, ¿no? Y esto es muy importante porque va a depender, obviamente, el sistema simpático, cuando detecta que hay una disminución, rápidamente, ¿no? Va a sacar la adrenalina, y esto va a incrementar la frecuencia cardíaca, va a hacer que el corazón se contraiga mucho más rápido, ¿no? La fuerza de contracción también. Y cuando hablamos de la acetilcolina es lo contrario, ¿no? Lo va a relajar. Entonces ya tenemos qué hace el sistema simpático: incrementa la resistencia, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando nosotros vemos esta tablita, estamos viendo nosotros que la frecuencia cardíaca se incrementa con el sistema simpático, ¿no? Entonces, si se incrementa, quiere decir que esta frecuencia va a ser más rápida, ¿no? Y vamos a tener nosotros que la actividad del corazón también va a ser mayor, ¿no? La fuerza de contracción. El parasimpático lo que va a hacer es disminuir, ¿no? Esa contractividad, porque obviamente relaja, es lo contrario, ¿no? Una estimula y la otra relaja. Tenemos también a nivel del sistema nervioso, hablamos ya del sistema nervioso central, reguladores, ¿no? En este caso, hablamos ya de la sustancia reticular del bulbo y también el tercio inferior de la protuberancia, que tienden a recibir la información. Y aquí vamos a ver zonas que van a ser vasoconstrictoras, otras que van a ser vasodilatadoras, ¿no? Y también van a ayudarnos a identificar y a mejorar lo que es el tono vasomotor, lo que tiene que ver con la actividad del corazón. Hay mecanismos fisiológicos que hacen que se incremente la frecuencia cardíaca, que se incremente la contractilidad del corazón, porque obviamente necesitamos más flujo, hay un incremento, ¿no? O requerimientos de los músculos de oxígeno. Entonces, cuando hablamos del sistema simpático, es el que nos va a ayudar a que esto pueda, obviamente, incrementarse. Y hay etapas en la relajación cuando ustedes están tranquilos, ¿no? El sistema simpático ya no actuaría, sino el parasimpático. ¿De acuerdo? Bien. Listo, chicos. Hasta ahí. Vamos a dejar de compartir.
Bien, vamos a hacer un pequeño break. Le estoy pasando ahorita las clases a la delegada, ¿de acuerdo? Las últimas que me han mencionado. ¿Hacemos un break de 10 minutos? ¿Está bien o quieren seguir de largo? No, mi Braille. Está bien, Miss. Break. Ya, perfecto. Y luego pasamos a las presentaciones, ¿ya? Está bien, mis gracias. Listo, 10 minutos.
Bien, jóvenes, empezamos con las presentaciones. Miss, ¿ya puedo presentar ya? Sí, claro, ya podemos. Ya, ok, gracias. Me avisan si se puede ver, por favor. Ya, estamos viendo. Ya, ahora sí se puede ver. Sí se ve. Ya. ¿Podemos empezar? Buenas tardes, profesora. Sí, ya pueden empezar. Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy nos ha tocado hablar sobre el tema de la bomba cardíaca, ciclo cardíaca, gasto cardíaco y flujo sanguíneo. La siguiente, por favor, compañera. A continuación, les voy a presentar a los integrantes. Los integrantes son Antón García Milagros, Espinosa Gómez Marcos, Flores Moreno Zaila, Ramos Paculia Juan y mi persona Olga Mendoza Ventura. La siguiente. Bueno, en esta oportunidad hablaré sobre la bomba cardíaca. La bomba cardíaca, donde el corazón funciona como una bomba doble que permite la circulación de la sangre en todo el organismo. En el lado derecho del corazón envía la sangre desoxigenada hacia los pulmones para su oxigenación. En el lado izquierdo, impulsa la sangre oxigenada hacia los tejidos del cuerpo. Este proceso ocurre gracias a las contracciones y relajaciones rítmicas del músculo cardíaco, que generan cambios de presión necesarias para el flujo sanguíneo. Las válvulas cardíacas nos permiten que la sangre avance en un solo sentido, impidiendo que ésta regrese. En general, el corazón como bomba es clave para que los órganos reciban suficiente sangre y el cuerpo se mantenga en equilibrio. A continuación le doy el pase a mi compañero Olga, Marcos. antes que pases con tu compañera. A la aurícula, ¿quiénes llegan? Prendan sus cámaras porque les dije que eso también es parte de la evaluación, ¿no? ¿Quiénes llegan? ¿Qué estructuras vasculares? A la aurícula derecha. A la aurícula. Estás exponiendo eso, ¿ah? A ver, ¿alguien que quiera opinar? ¿Cómo era? Y lo acabamos de ver, ¿no? Hemos hecho un resumen. Y ahí ustedes están viendo la aurícula del lado derecho que está en la parte superior. Y ven la vena cava superior, incluso está marcada ahí, grande, ¿no? Y también la vena cava inferior. Entonces, ¿quiénes van a llegar? La vena cava superior, la vena cava inferior y también les dije el seno coronario, ¿no? La clase pasada. Bueno, continúe. Buenas tardes, profesora. Yo voy a hablar acerca del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se compone de una serie de sucesos fisiológicos que se dan desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. Esto tiene una duración de 0.8 segundos. El ciclo cardíaco se divide en dos fases. Tenemos la sístole y tenemos la diástole. La sístole es el periodo de contracción del corazón donde el corazón bombea sangre hacia el organismo, y entre las fases que compone la sístole tenemos la contracción isovolumétrica y la eyección. Y luego tenemos la diástole, que es el periodo de relajación que permite al corazón recibir sangre, y tenemos la fase de relajación isovolumétrica, el llenado pasivo y el llenado activo. El ciclo, vamos a comenzar el ciclo por las aurículas. Las aurículas está completamente llena
Eso quiere decir que la presión de los aurículos va a superar la presión de los ventrículos, por lo que las válvulas auroventriculares se van a abrir y fluye sangre desde las aurículas hacia los ventrículos con un flujo que es pasivo, gracias a la gradiente de presión, donde la sangre es mayor. Y a este periodo, a esta fase le llaman fase de llenado pasivo. Aquí el ventrículo se llena en un 80%. Seguimos con la fase de llenado activo. Aquí se va a completar el resto, que vendría a ser 20% de sangre, donde se va a permitir igual el llenado de la sístole auricular hacia de las aurículas, que van a pasar hacia los ventrículos. Luego seguimos con la contracción isovolumétrica, donde los ventrículos se encuentran completamente cargados. Es equivalente a 120 mililitros de sangre, o también llamado volumen telediastólico. En este momento es cuando vemos que la presión de los ventrículos supera a las aurículas, y es por eso que las válvulas ventriculares se cierran, y aquí se produce el primer sonido o ruido cardíaco. Luego tenemos en la fase de eyección. En la fase de eyección, el ventrículo se contrae completamente, y lo que hace es que la presión de los ventrículos supera la presión de las arterias, lo que hace que las válvulas sigmoideas se abran debido a la mayor presión en los ventrículos, y la sangre sea bombeada hacia el resto del organismo. Aquí las válvulas van a ser abiertas y van a permitir el paso de sangre, que va a ser aproximadamente 70 mililitros, o también denominado volumen sistólico. Luego tenemos la fase de relajación, en donde el corazón se prepara para recibir sangre, y vemos que la mayor cantidad de sangre se contiene en las arterias, que van a estar repletas de sangre y van a permitir hacer que la presión de la arteria sea mayor a la de los ventrículos, porque la sangre va a ingresar al corazón y su presión va a ser mayor. Ya no va a poder regresar, debido a que las válvulas sigmoideas se van a cerrar, y ahí se va a producir el segundo sonido. Doy pase a mi siguiente compañero. A ver, dime, Marcos, ¿cuáles son las válvulas sigmoideas? Voy a retroceder la imagen. ¿Cuáles son? A ver, me dice, por favor. Ya, a ver, ¿quiénes son las que producen el primer ruido? El primer ruido es de las auriculares, válvulas auriculares. Lo acabamos de ver, ¿no? Aurículos ventriculares, pasan de la aurícula al ventrículo. Al ventrículo. Uh-huh. ¿Y la del segundo ruido? Del ventrículo del ventrículo pasa a la aorta. ¿Solo la aorta? A la aorta, y no me acuerdo el nombre de la otra. De la pulmonar no te acuerdas, ya. La arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Uh-huh. Entonces, las auriculoventriculares producen el segundo ruido en el momento del cierre, y las sigmoideas, de la aorta, que es la aórtica, y la pulmonar, el segundo ruido. Uh-huh. Bueno, continuemos. Mis buenas tardes, compañeros. Voy a continuar con la exposición. A mí me toca exponer sobre el gasto cardíaco. El gasto cardíaco nos habla sobre la cantidad de sangre del corazón que bombea por minuto. También nos indica la función del sistema circulatorio. Acá vemos los factores del gasto cardíaco,
que se encuentran, que están en alteración y no, por hora nos indica que es hora del día, también la edad, también la temperatura, la altura, también la contaminación, la genética, el género, la composición corporal, causas psicológicas, posturas, metabolismo, control mental y los medicamentos, ¿no? También tenemos acá los factores que alteran el volumen cardíaco. En cuestión del volumen nos dice que es la presión del cuerpo, presión intratorácica, presión intrapericárdica, tono venoso, acción bombeante de la musculatura esquelética, sistema nervioso simpático, catecolaminas circulantes, depresores fisiológicos, depresión miocárdica intrínseca y también la pérdida de la masa ventricular. En los factores que alteran la frecuencia nos indica que por la edad puede la frecuencia cardíaca puede aumentar o también puede bajar. También cuando hacemos ejercicios aumenta la presión y también hace que el gasto cardíaco alce, ¿no? También acá tenemos una fórmula que es la frecuencia cardíaca versus el volumen. La frecuencia cardíaca sobre el volumen sistólico. También nos cuenta que tiene sus valores normales, aproximadamente de 8 a 4 litros por minuto, ¿no? La sangre que circula y bombea al corazón. También tenemos la medición del gasto cardíaco a través de las arterias pulmonares y, ¿no? Compañera, siguiente. Bueno, buenas noches, profesora, compañeros. A mí me tocó que es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto de la circulación de un tiempo determinado y que se sigue la ley de la Ohm aplicando la hemodinámica. La hemodinámica es la viscosidad de la sangre que no es constante, depende del flujo de los glóbulos rojos, lo que incluye dirección de la circulación. Y aquí vemos la fórmula que se puede leer. El flujo es la igual a la diferencia de presión dividida entre la resistencia. Y también la sangre fluye desde las zonas de alta presión hacia baja presión y su movimiento depende del equilibrio entre presión y la resistencia. Esto, el siguiente, por favor. Continuando con la exposición, tenemos el mecanismo de contractibilidad miocardio. El mecanismo de contractibilidad del miocardio nos dice que la contractibilidad miocárdica es la capacidad del músculo del corazón para contraerse y generar fuerza. Se basa en un proceso llamado acoplamiento, excitación, contracción. ¿No? Llega impulso eléctrico al corazón, se basa en canales de calcio, entra también calcio a la célula y el calcio permite interacción entre actina y también miosina. Se producen las contracciones musculares.
Acá tenemos una imagen, ¿no? Donde nos indica los discos intercalados que pasan por los discos, por los mitocondrios del núcleo, y también vemos, ¿no? que también hay fibras musculares cardíacos, ¿no? Y al final pasa por unas capas de sonoma. Compañera, sigue. El funcionamiento del corazón como bomba depende del complejo mecanismo fisiológico. El conocimiento del proceso es fundamental en la formación de las ciencias de la salud. Eso sería todo, Miss. Bien, cuando hablamos nosotros del músculo cardíaco, ¿no? Tiene que ver con la contracción del corazón. ¿Cómo son las fibras, chicos? Los que han expuesto. ¿Cómo son las fibras? Las características de la fibra. ¿Se acuerdan que eran como si fueran ramificaciones que tienen que estar uniéndose? Es diferente cuando hablamos de un músculo voluntario, porque en este caso es involuntario, ¿no? Y vemos nosotros que existen ramificaciones. Retrocede una, por favor, un par creo que era. Ahí, ¿no? Ustedes ven los discos intercalares, después de los discos intercalares que vemos en la imagen superior, ¿no? Se ven como si estuvieran ramificándose. Igual abajo, ustedes ya en los discos, también en la muestra histológica, que es esa que se ve en rosadito, ahí como que se ve, ¿no? Unas que se ramifican y se van juntando, ¿no? Es importante porque aquí vamos a ver que el impulso, ¿dónde se genera el impulso nervioso, chicos? ¿Lo que han expuesto? ¿En el corazón dónde empieza? En el marcapaso, pues, ¿no? ¿Cuál es su marcapaso? ¿Cuál es el marcapaso? ¿Cuál es el marcapaso del corazón? Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Creo que no están atentos. Van a prender toda su cámara cuando estemos en la teoría, porque creo que no están atentos, ¿ah? Estamos hablando del nodo sinusal, ¿no? Es algo que ya hemos visto en las clases pasadas. Bueno, entonces nosotros tenemos que garantizar que llegue el calcio, porque el calcio es uno de los elementos importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque este calcio, cuando hablamos nosotros del tema del impulso nervioso, en general para los músculos va a ser parecido, va a ser similar, ¿no? Pero aquí vamos a tener receptores también, pero además cuando hablamos nosotros ya del impulso nervioso, cuando se genera el impulso, pasa por el nodo sinusal, ¿no? Se propaga ya, en este caso al músculo, pasa por el nodo auriculoventricular. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a haber una excitación y una contracción, ¿no? Entonces tenemos que ver que también intervienen los túbulos T aquí. Vamos a ver la entrada de calcio, y el calcio va a ser muy importante porque el calcio tiene mecanismos que van a ayudar a que se pueda reabsorber, ¿no? E incluso recaptar el calcio que se ha utilizado para la contracción, para garantizar que esa frecuencia se mantenga, ¿no? Y que ese latido se mantenga. Esto es muy importante porque el calcio se va a unir a la troponina, pero también va a iniciar lo que es ese proceso de contracción, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de la recaptación, vamos a ver que ya en la fase que conocemos como despolarización, que la vimos también en la clase pasada, entra de forma masiva el sodio, pero ya en la fase, aquí hay una cuestión que varía con el músculo, en este caso esquelético, ¿no? Y aquí es la meseta, ¿no? Y en esa meseta lo que vamos a tener es la entrada de calcio, y esa entrada de calcio va a ser fundamental para que nosotros podamos prolongar lo que es la contracción y evitar de repente, ¿no?
esa tetania que se podía producir por el tema de los estímulos. Entonces, es muy importante en el tema de lo que es la contracción, porque requerimos calcio, sodio, requerimos energía, ATP, ¿no? Eso es lo que se mencionaba para la contracción, y eso tiene que ser continuo. Entonces, existe esa fuerza de contracción que va a estar regulada por el calcio, ¿no? Es importantísimo el calcio para que nosotros podamos tener esta contracción muscular. Ya, más importante incluso que otros elementos, ¿no? Por eso es que tenemos una recaptación, tenemos obviamente la forma de cómo nosotros podemos también introducir calcio, en este caso a la célula. Bien, ¿algo más, chicos? No, Miss, eso es todo. Ya, perfecto. ¿Preguntas, jóvenes, para sus compañeros? ¿Alguna pregunta por ahí? Entonces, cuando hablamos de la contracción, va a estar dada por el calcio y por la longitud de estas fibras musculares, ¿no? Hay una ley que corresponde a la ley de Frank Starling. Ya ustedes lo pueden ir revisando porque lo vamos a ver la próxima semana. Listo, pasamos al otro grupo. Sí, dejamos de compartir, pasamos al otro grupo rápidamente porque recuerden que el examen es a las 7. Perdón, a las 8. Quería que se asusten. Luego de que exponga el grupo, ya hacemos un break, ¿no? Y luego ya esperamos para el examen. Voy a pasar lista por mientras, ¿ya? A ver. Aguirre. Presente, Miss. Buenas noches. Hola. Ya. Almeida. Presente, buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Antón. Buenas tardes, profesora, presente. Hola, Ayala. Ayala. Bravo. Presente, Miss, buenas noches. Bravo. Presente, Miss, buenas noches. Ya. Cabrera. Presente, Miss. Cañari. Presente, profesora. Cisneros. Presente, Miss, buenas noches. Hola. Dávila. Presente, doctora, buenas noches. Hola. Encalada. Encalada. Espinosa. Muy bien. Presente, Miss Encalada, buenas noches. A ver, chicos, tienen que estar alertas, ¿ya? Porque no podemos estar regresando. Evangelista. Presente, Miss, buenas noches. Hola. Pasavi. Presente, profesora, buenas noches. Hola. Flores. Presente, profesora, buenas noches. A exponer, ¿no? Ya. Grandes. Grandes. Grande se retiró. Uy. Güere. Presente, Miss, buenas noches. Se supone que debemos estar activos en toda la presentación, ¿no? Malky. Presente, Miss, buenas noches. Hola. Martínez. Presente, Miss, buenas noches. Mendoza. Presente, Miss, buenas noches. Montalvo. Montalvo. Gina Montalvo. Navarro. Presente, Miss, buenas noches. Hola. Ordinola. Pardo, muy bien, ya por ahí estás. Pardo. Presente, profesora, buenas noches. Hola. Quito. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Ramírez. Presente, Miss, buenas Presente, noches. Miss. Ramírez, que Miss, disculpe. Ya, los dos Ramírez están, listo, ya está. Ya. Ramos. Ramos. Presente, Miss, buenas noches. Hola. Reategui. Buenas noches, doctora, presente. Ríos.
Presente, profesora. Buenas noches. Hola, Salazar. Salazar Suárez, presente. Rodríguez. Doctora, buenas noches, presente. Soto. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Tuesta. Tuesta. Vázquez. Presente, Miss. Llantas. Presente, mis llantas. Buenas noches. Ya, listo. Ok. Entonces, ya, ¿pueden compartir, chicos? Profesor, una consulta. Lo que pasa es que hay dos Ramírez y yo contesté primero, pero soy la segunda, Ramírez Torres. Ya, pero están las dos. Las dos contestaron al mismo tiempo, ya está. Les puse las dos. Ok, muchas gracias. Sí. Doctora, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6. Vamos a hablar sobre la presión arterial. Los integrantes son Cabrera Obregón Marina, Reate Gasco Cris, Rodríguez Paredes Medina, la que habla, Salazar Suárez Magueli, Martínez Tonama Margot. La siguiente, por favor. Bien. Magueli, la siguiente. Adelante, chicos, se han quedado pasmados ahí, de emoción. Y bueno, voy a hablar sobre la presión arterial. Antes de que pases a la presión arterial, hablamos hace un momento en la clase, ¿no? Mientras va poniendo tu compañera la diapositiva siguiente que se quedó dormida. Entonces, lo que veíamos era básicamente ver aquellas características que son propias, en este caso, de la persona que va a tomar la presión arterial. Hay características del paciente, ¿no? Hay características del ambiente y hay características del aparato. ¿Cómo así? ¿No? Nosotros vamos a ver que la persona que va a tomar la presión arterial tiene que estar capacitada, ¿de acuerdo? No cualquiera puede tomar la presión arterial. Ahora, otra de las cosas que tenemos que ver son factores del paciente. Una de las cosas que son claves es si ha caminado, si ha reposado, ¿no? Porque si camina, la presión va a salir alta. Si ha fumado, si ha comido, también va a salir alta, ¿no? Entonces, y tiene que obviamente apoyar, ¿no? Porque apoyar quiere decir que sigan las instrucciones, que no hable, que se mantenga obviamente tranquilo, con el brazo estirado, ¿no? Las piernas también estiradas, no dobladas, no flexionadas ni nada. O sea, miren, es todo un arte el tema de controlar la presión arterial, ¿no? Y cuando hablamos del equipo, el equipo tiene que estar calibrado. No todos los equipos son iguales. Ahora, la presión puede variar si le toma una persona X con otro equipo también al paciente. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? El paciente puede presentar nerviosismo y hay un síndrome que tiene que ver con el síndrome de la bata blanca, ¿no? Han visto, ustedes han escuchado que se le sube la presión solamente cuando ve al profesional de salud, pero después está bien, ¿no? Otra de las cosas es el ambiente, el estrés, el ruido de alrededor, de repente pues no hay de repente una reserva para tomar la presión arterial, el paciente se siente de repente pues invadido, ¿no? O sea, hay circunstancias que también obviamente van a alterar la toma de la presión arterial. Bien, entonces ahora sí, sigue. Ya. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre lo que es la presión arterial, cambios, regulación y resistencia cardiovascular. Entonces, presión arterial. La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de las arterias mientras circula por el cuerpo. Se mide en milímetros de mercurio y es fundamental para que el oxígeno y los nutrientes. La presión normal es importante para el flujo apropiado de la sangre desde el corazón hacia los órganos y tejidos del cuerpo. Cada latido del corazón empuja la sangre hacia el resto del cuerpo. Cerca al corazón, la presión es más alta y lejos del corazón es más baja. La presión arterial depende de muchos factores, incluso cuando la sangre está bombeando el corazón y el diámetro de las arterias por las cuales se mueve la sangre. Generalmente, cuando la sangre se bombea y más estrechas sean las arterias, más alta será la presión. La siguiente, amiga. Bueno, la presión arterial sistólica.
La sístole es una fase del ciclo cardíaco que representa la contracción del corazón. En valores, el valor normal de la sístolis es de 120 milímetros de mercurio. En la presión arterial diastólica es la fase del ciclo cardíaco que representa la relajación del corazón. Un valor diastólico normal en reposo se considera alrededor de 80 milímetros de mercurio. En situaciones estresantes puede causar un aumento temporal de la presión arterial y en una persona tiene una lectura constante de 140 sobre 90 milímetros de mercurio o más, ha sufrido una hipertensión arterial o tendrá que tener una evaluación constante. La hipertensión arterial puede dañar órganos importantes como el cerebro, los riñones y así como un ataque cerebrovascular. La siguiente, por favor. La presión arterial media, PAM, es el promedio de la presión en las arterias de una persona durante el ciclo cardíaco. Se considera un indicador crucial en la perfusión tisular, ya que refleja que también está llenando la sangre en los órganos vitales como el cerebro y los riñones. Lo podemos calcular así. PAM es igual a la presión sistólica más el doble de la presión diastólica sobre 3. Por ejemplo, tenemos una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio por el doble de la presión diastólica, que es 80. 120 más 160 serían 280 sobre 3. La presión arterial media vendría a ser 93.3 milímetros de mercurio. Valores de referencia e importancia clínica. Rango normal. Generalmente oscila entre 70 y 110 milímetros de mercurio. Mínimo crítico. Requiere una presión arterial mínima, una PAM, de al menos 60 milímetros de mercurio para asegurar que los órganos reciban suficiente oxígeno y nutrientes. Cuando la presión arterial media baja, no es menor a 60, puede indicar un estado de shock o falla orgánica inmediata. Cuando la presión arterial media es alta, sugiere que el corazón está trabajando con un esfuerzo excesivo, lo que puede terminar dañando los vasos sanguíneos y órganos a largo plazo. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Primero vamos a repasar sobre el corazón. El corazón presenta 4 cavidades, 2 aurículas o atrios, derecho-izquierdo, 2 ventrículos, derecho-izquierdo. Recordemos que las aurículas llega sangre venosa, en las ventrículas, llega sangre de las venas y en los ventrículos sale la sangre por las arterias. Tenemos arterio o aurícula izquierda, donde llega vena pulmonar, atrio o aurícula derecha, donde llega la vena cava superior. El ventrículo izquierdo, que está abajo, sale la arteria aorta, ¿no? El ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Válvulas. Tenemos una válvula que tiene 2 cúspides o membranas, llamada válvula bicúspide o aurículo ventricular izquierda o mitral, que se encuentran en el lado izquierdo. Tenemos otra válvula que tiene 3 membranas, llamada válvula tricúspide, válvula aurio-ventricular derecha. Las válvulas se encuentran entre las aurículas y ventrículos, por eso el nombre de válvula aurículo-ventricular. En el inicio de las arterias aorta y pulmonar tenemos 2 válvulas que forman una media luna, por eso se le dice válvulas semilunares, son también llamadas válvulas sigmoideas. Válvula sigmoidea aorta está en el lado izquierdo y la válvula sigmoidea pulmonar en el lado derecho. El sentido de recorrido de la sangre es de una sola dirección, es unidireccional y no tiene reflujo, la sangre no regresa inmediatamente de donde vino, tiene que darse la vuelta. Por decir, la sangre de las ventrículas no pueden ir hacia las aurículas, no pueden ir, tienen que seguir su camino hacia el nuevo llenado. La siguiente, por favor. Mira, vamos a hablar sobre el llenado pasivo. La vena pulmonar trae sangre rica en oxígeno, es sangre arterial, de color rojo grosella o rojo escarlata. La
sangre ingresa y cae a la aurícula izquierda. En la vena cava superior trae sangre rica de CO2, sangre venosa, que es de color rojo azulado y cae en la aurícula derecha. ¿Qué ocurre? Las válvulas bicúspide y tricúspide se abren. ¿Ya? La sangre que está en las aurículas pasa a los ventrículos. Ventrículo izquierdo cae sangre arterial y en el ventrículo derecho ingresa sangre venosa. La sangre llega a los ventrículos y las válvulas sigmoideas tienen que estar cerradas para que se llenen los ventrículos. Se llenan de sangre en un porcentaje de un 70%. A esto se le llama el llenado pasivo, ¿no? Tenemos la sístole auricular, contracción de las aurículas. El corazón tiene un llenado de un 70% en los ventrículos. Para que esto suceda, las válvulas sigmoideas, aorta y pulmonar tienen que estar cerradas. Esto permite que los ventrículos se llenen hasta un 70%. La válvula bicúspide y tricúspide, llamadas aurículo ventricular, se encuentran abiertas. Las dos aurículas empiezan a contraerse para quitar la sangre, para quitar o sacar la sangre que tienen aún ahí. Al realizarse la contracción va a pasar más sangre a los ventrículos y los ventrículos se llenarían a un 100%. Entonces, en la sístole auricular, las aurículas entran en contracción, logrando llenar los ventrículos en su totalidad a un 100%. La contracción de las aurículas se llenan los ventrículos al 100% y se otorga el 30% del llenado total, ¿no? De lo que faltaba. La sístole ventricular, contracción de los ventrículos. Aquí tenemos los ventrículos llenos al 100%. ¿Qué ocurre? Ocurre la contracción isovolumétrica. Los ventrículos van a entrar en una ligera contracción. Las válvulas auriculoventriculares, bicúspide y tricúspide se van a cerrar e impidiendo el paso de la sangre del ventrículo a la aurícula. Este sonido, el sonido que se produce en el cierre, se le conoce como el primer ruido cardíaco. Se cierran las válvulas auriculoventriculares, ocurre el primer ruido cardíaco. Esto se da para que la sangre no pase de nuevo hacia las aurículas. Periodo de inyección o expulsión. Los ventrículos se contraen. Las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas se encuentran cerradas. Por tanta presión de la contracción ventricular, las válvulas sigmoideas de aórtica y pulmonar se abren, permitiendo que la sangre salga o sea expulsada de los ventrículos hacia las arterias, aorta y arteria pulmonar. Entonces, toda esta sangre que se encontraba en los ventrículos comienza a ser expulsada. No se expulsa en su totalidad, siempre queda un porcentaje de sangre en los ventrículos equivalente a un 50%. ¿Ya? Aquí vamos a ver la diástole general. Diástole general, relajación de aurículas y ventrículos, relajación isovolumétrica. Aquí se da el segundo ruido cardíaco, las válvulas sigmoideas se cierran. Ya, en el llenado ventricular pasivo, aquí las venas llevan sangre hacia las aurículas y las válvulas auriculoventriculares se abren permitiendo el paso de la sangre al ventrículo y se llenan los ventrículos y comienza a llenarse hasta un 70%, comienza el ciclo, ¿no? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. La frecuencia cardíaca son los latidos que tiene una persona promedio por cada minuto. Latido cardíaco está entre 60 a 80 latidos por minuto como máximo, como mínimo y como máximo. Volumen sistólico. Es el volumen de sangre que fue expulsado en cada ciclo cardíaco. Y los ventrículos se llenan en 120 mililitros, en un momento de expulsión quedará 50 mililitros de reserva. 120 de reserva, 120 menos 50 quedarían 70 mililitros. Entonces, la frecuencia cardíaca más el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, pondríamos que la frecuencia cardíaca sería 75, ¿no? La siguiente, por favor, amigo. Aquí me quedé. Entonces, ponemos que la frecuencia cardíaca es 75 y... no. La anterior. Eso no lo puse. Y el volumen sistólico sería 70. La multiplicación de los dos nos da 5.250 mililitros. Entonces, el volumen promedio de sangre que tiene una persona es más
más o menos 5 litros. El ciclo cardíaco dura de 7 a 8 segundos. Sístole auricular dura 1 segundo, en la sístole ventricular 3 segundos y en el diástole general 4 segundos. Gracias, Miss. Va a seguir mi compañero. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, les voy a hablar acerca de la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica, RDP o sistémica, SBS, es la fuerza de oposición al flujo sanguíneo en los vasos, principalmente arteriolas, determinada por su diámetro, viscosidad sanguínea y longitud. Aumenta con vasoconstricción y disminuye con vasodilatación, siendo fundamental para regular la presión arterial y el gasto cardíaco. Siguiente, por favor, compañera. Acá les voy a hablar acerca de los factores de la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica de un vaso sanguíneo depende de 3 factores. Son muy importantes, como el calibre del vaso, su longitud y la viscosidad de la sangre. Acá podemos ver 3 tipos de arterias. Una de ellas, la primera, es la arteria normal. Está en perfecto estado. La segunda es la arteria de vasodilatación. ¿Cuándo ocurre la vasodilatación? Es cuando el calibre del vaso sanguíneo aumenta y la resistencia del pasaje de sangre disminuye. En cuanto a la vasoconstricción, si el calibre se da cuando el calibre del vaso sanguíneo se disminuye y la resistencia al pasaje de sangre aumenta. Si la viscosidad de la sangre aumenta o la longitud del vaso es mayor, la resistencia vascular se incrementa en este caso. La viscosidad depende del porcentaje compuesto por glóbulos rojos del volumen total de esa sangre. Y también es llamado hematocrito. Si el hematocrito es alto, la viscosidad de la sangre es mayor. Siguiente, por favor, compañera. Acá están los factores que afectan a la resistencia vascular. Los factores que afectan a la resistencia vascular, uno de ellos es el diámetro del vaso, también llamado radio, es un principal factor. La vasoconstricción aumenta, mientras que la vasodilatación disminuye en este caso. Otro de ellos también es la viscosidad sanguínea o la viscosidad de la sangre, también llamado. A mayor viscosidad hay mayor resistencia. La longitud del vaso y las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Doy el pase a mi siguiente compañera, por favor. Gracias. Bueno, Miss, continuando con el tema, vamos a hablar un poquito acerca de los cambios fisiológicos, ¿no? Que son variaciones normales de la presión arterial que no indican enfermedades. Como podemos ver aquí, son temporales y el cuerpo los hace para adaptarse. En la edad, a medida que envejecemos, las arterias se vuelven más rígidas y la presión aumenta. Así como también si nosotros realizamos ejercicio o cuando mayormente hacemos ejercicio, el corazón bombea más fuerte y la presión sube, pero luego vuelve a la normalidad. Así también tenemos aquí las emociones, el estrés o miedo elevan la presión por la acción de la adrenalina, ¿no? La presión sanguínea y la frecuencia cardíaca que aumentan, y como también el cortisol corta la energía al resto de órganos y la
y la desvía a los músculos y el cerebro. La posición corporal. Al levantarnos, la presión puede bajar un poco, pero el cuerpo la regula rápidamente. Durante el día, la presión es más alta y en la noche disminuye, ¿no? Esto es cuando hay un ritmo circadiano. Asimismo, también vamos a pasar en los cambios patológicos. Los cambios patológicos son alteraciones anormales de la presión arterial que indican enfermedades, ¿no? Son 3 factores. En la hipertensión arterial, estos son peligrosos y pueden afectar a la salud. Es cuando la presión está alta de forma constante, lo que puede dañar los órganos. Aquí vemos el engrosamiento de las paredes de los ventrículos, ¿no? En la siguiente imagen podemos apreciar la hipotensión arterial. Es cuando la presión es más baja y causa mareos, debilidad, desmayos, náuseas, vómitos. Por ejemplo, cuando la presión se baja entre 90 y 60, ¿no? Esto es en la hipotensión arterial. Asimismo, el siguiente factor vendría a ser lo que es el shock. Es una caída grave de la presión y es una emergencia médica, ¿no? Bueno, en estos cambios no son normales y necesitan una atención médica. Es una afección crítica producida por un suministro insuficiente de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Se considera un síndrome clínico humoral donde hay pérdida de fluidos corporales que causa una hipotensión inicial y esta genera un desorden sistémico del flujo sanguíneo que produce a un trastorno metabólico celular, disfunciones de orgánica, fallo orgánico y muerte. Esto es en los cambios fisiológicos, son normales y ayudan al cuerpo, mientras que en los patológicos son peligrosos y pueden causar enfermedades. Asimismo, voy a dar pase a mi siguiente compañera. Buenas noches, Miss. Continuando con la exposición. Bueno, hablaré sobre la regulación de la presión arterial, que se divide en 3 tipos, que es la presión arterial a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Estos mecanismos aseguran el flujo sanguíneo adecuado al gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La regulación a corto plazo es rápida, de segundos a minutos. Este control es nervioso y busca estabilizar la presión latido a latido. Ahí se encuentran lo que es los varoreceptores, que son receptores encargados de detectar cambios de presión y enviar señales al centro cardiovascular en el bulbo raquídeo. En la presión alta se activa el parasimpático, disminuyendo la frecuencia cardíaca. En la presión baja se activa el simpático, aumentando la fuerza cardíaca y la frecuencia cardíaca. La regulación a mediano plazo, que consiste en minutos a horas. Este mecanismo es químico, también humorales, que actúan con los reflejos nerviosos cuando no son suficientes. Produce lo que es la renina, angiotensina y la aldosterona. La renina lo produce el riñón,
que también a la vez produce lo que es la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, que ayuda a la resistencia vascular periférica. También tenemos lo que es la presión a largo plazo, que consiste de días o semanas. Este control es predominantemente renal y hormonal, centrado en el volumen sanguíneo, que el riñón aumenta la excreción de agua y sal cuando la presión sanguínea está alta. También produce lo que es la renina, la angiotensina y la aldosterona. En la fase lenta, la aldosterona promueve la absorción de sodio y agua en el riñón, aumentando el volumen sanguíneo. Eso sería todo, Miss. Doy paso a mi siguiente compañera. Los tratamientos para tratar la presión arterial, ¿no? Incluyen cambios de estilo de vida saludable para el corazón y el medicamento, ¿no? Eso ya va a depender si necesita medicamento o solamente con cambios de estilo de vida, ¿no? Ya lo va según su categoría de presión arterial, ¿no? Se promueve de salud colaborada con usted para un plan de tratamiento, puede que incluya solo los cambios de estilo de vida, estos cambios como la alimentación saludable para el corazón, ¿no? Que es muy bueno. Y también ahí tenemos el ejercicio, que puede ser muy efectivo. Sin embargo, en ocasiones los cambios no controlan ni disminuyen la presión arterial alta. Si eso ocurre, es posible que deba tomar medicamentos, ¿no? Si es que no hay efecto con los ejercicios o con cambios de estilos de vida. Hay diferentes tipos de medicamentos para la presión arterial. Algunas personas necesitan tomar más de un tipo. Eso ya va a depender de por cuántos días y por cómo debe tomar, ¿no? Según su receta, ya el doctor le va a dar. Siguiente, por favor, compañera. Factores de riesgos tenemos, ¿no? Como uno de los factores también hay la obesidad. Ahí también encontramos el tabaco, que es muy malo, el alcohol también. También está la sal elevada, o también puede ser genético, ¿no? Unos factores también ahora que incluyen mucho es el estrés. Pasos para tomar la presión arterial. Lo primordial es que tu paciente descanse de 5 a 10 minutos para poder hacerlo bien, ¿no? Tu máquina tiene que estar en buen estado, un personal capacitado también para que pueda dar un buen resultado, ¿no? A veces las síntomas son silenciosas y otras veces son acompañadas, como dolor de cabeza, náuseas, como así, ¿no? Tener en cuenta que 30 minutos antes de ir a tomarse la presión no debe hacer ejercicio y no debe también tomar café y no debe tener dolores fuertes tampoco. Y para tomar, no conversar, ¿no? Para que pueda darte un buen resultado. Apoyarse el brazo a la altura del corazón, que es muy importante. Y luego también colocar la brasileta en el tercio medio del brazo descubierto, teniendo un brazo ajuste, y verifica que puede pasar 2 dedos, no tan ajustado ni tampoco que esté tan suelto. Debe de estar desde los dedos por encima del pliegue del codo, ¿no? Colocar el brazo a la altura del corazón, flexionadamente el codo y la palma de la mano apoyándose en la mesa, ¿no? Así procederemos a tomar la presión arterial. Que los primeros ruidos son fuertes para comenzar, ¿no? La presión. Y el segundo ruido pierde la intensidad y suena como un soplo. Y el tercer ruido es más tímido y su mayor intensidad también.
Y el cuarto ruido también es más tímido y comienza así, ¿no? El quinto, ya no hay mucho ruido. Siguiente, por favor, compañero. ¿No hay nada? Ahí tenemos las maneras de controlar la presión arterial, ¿no? Una de sus maneras es aprender a medir la tensión, el tensiómetro, que es muy importante, pues si no sabes medir, no nos va a dar buenos resultados, ¿no? También reducir la sal en tus platos también. Luego evitar el tabaco a toda costa, ¿no? Si es posible, eliminarlos. Huir de la situación de los estresantes, ¿no? Huir donde que no te sientas bien, estar en un lugar sano, donde hay problemas, ¿no? No estar. Mantener una dieta saludable, que es muy importante, ¿no? También restricción cantidad del alcohol también, ¿no? Que es medidamente o no excedirse, ¿no? También reducir el consumo de café. Y comparte y disfrutar, ¿no? O sea, tratar de estar bien, compartir con tus seres queridos, todo. Ya, mil gracias, eso sería todo. Bien, claro, tener medidas de relajación importantes ya para el tema de fisiología es muy importante ver cuáles son esos mecanismos que van a ser los reguladores, ¿no? Entonces, si estamos con una persona que tiene estrés, incrementa el cortisol, vamos a tener un incremento de la adrenalina y ustedes ya saben que incrementa el gasto cardíaco, ¿no? Hay ciertas modificaciones que van a regular. Ya cuando estas resistencias se van a vencer es donde aparecen los problemas. Bien, chicos, entonces, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es esperar para el examen, ¿de acuerdo? El examen está programado para las 8. Bien, hemos acabado aquí y ya esperamos el examen.